Hola y bienvenidos a Pulso Global. Hay nombres que el fútbol prefiere olvidar y hay rostros que representan la traición al deporte. Pero ninguno tiene una historia tan surrealista como la de Byron Moreno. ¿Cómo pasó un árbitro de élite, encargado de impartir justicia en una Copa del Mundo, a ser arrestado en el aeropuerto JFK con 6 kilos de heroína pegados a su cuerpo? Esta no es solo la historia de un mal arbitraje, es el descenso a los infiernos de un hombre que se convirtió en el símbolo de la mafia del fútbol. Si viste nuestro episodio anterior sobre el robo a España en 2002, ya conoces el contexto, pero hoy vamos a tirar del hilo más peligroso. Vamos a analizar el caso Italia, las deudas de juego, las suspensiones récord en Ecuador y el momento exacto en que la vida de Moreno se descarriló para siempre. Bienvenidos a un nuevo expediente de Pulso Global. Quédate y veamos juntos el siguiente caso que nos dejará boquiabiertos. No olvides suscribirte al canal, haz clic en la campanita. Pulso Global. Despierta el debate. Desafía lo que crees. 18 de junio de 2002. Estadio Mundialista de Daejeon. Italia, una de las selecciones más poderosas del planeta, se enfrenta al anfitrión, Corea del Sur. Lo que el mundo presenció no fue un error humano, fue una cacería. Byron Moreno no solo ignoró patadas criminales contra los jugadores italianos, sino que expulsó a Francesco Totti por una simulación que las cámaras desmintieron al instante. Pero el golpe final fue la anulación del gol de oro de Tommasi, un gol legal que hubiera terminado el partido. La mirada de Moreno era gélida, casi desafiante. Italia quedó fuera, y la sombra de la sospecha sobre la FIFA se hizo gigante. ¿Fue Moreno un peón en un tablero mucho más grande? Moreno regresó a Ecuador como un villano global, pero en su país la historia no fue distinta. Solo meses después del Mundial, protagonizó el llamado escándalo de los 13 minutos. En un partido entre Liga de Quito y Barcelona de Guayaquil, añadió un tiempo extra inverosímil. ¿La razón? Nadie la sabe con certeza. Pero en esos minutos adicionales, el equipo local logró remontar el marcador. Este evento le costó una suspensión de 20 partidos. La presión era tal que Moreno se retiró del arbitraje poco después, pero lo que nadie sabía era que, fuera de las canchas, sus deudas personales y sus vínculos peligrosos estaban empezando a asfixiarlo. El árbitro de la FIFA estaba a punto de cambiar el silbato por algo mucho más oscuro. Con su carrera arbitral en ruinas, Moreno intentó reinventarse. Aparecía en programas de televisión italianos, casi como una caricatura de sí mismo, burlándose de las críticas y aceptando dinero para participar en sketches cómicos. Parecía disfrutar de la infamia, capitalizando su imagen de villano. Mientras tanto, en Ecuador, su nombre se asociaba cada vez más con problemas de apuestas y deudas crecientes. Fuentes cercanas hablaban de un hombre desesperado, alguien que había probado las mieles del poder y el dinero fácil y ahora no sabía cómo vivir sin ellos. El arbitraje le había dado un estatus, pero también lo había expuesto a tentaciones que estaban fuera de su control. La caída libre apenas comenzaba. El punto de no retorno llegó el 21 de septiembre de 2010. Lejos de los estadios y los focos mediáticos, Byron Moreno aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. La tensión es palpable en el aire. Entre la multitud de viajeros, un hombre camina con un nerviosismo que no pasa desapercibido. Es un sudor frío, una mirada que salta de un lado a otro. Los agentes de aduanas, entrenados para detectar lo anómalo, lo notan de inmediato. Ven bultos extraños, antinaturales, bajo su ropa. Deciden apartarlo para un registro. Lo que descubren a continuación dejaría al mundo del fútbol en estado de shock. 10 bolsas repletas de heroína, cuidadosamente adheridas a su cuerpo. El hombre no era un desconocido. Era Byron Moreno, el exárbitro internacional de la FIFA. El mismo que años antes había estado en el centro de la polémica más grande del Mundial de 2002. El hombre que una vez tuvo el poder de decidir el destino de estrellas mundiales, ahora era reducido a una simple mula del narcotráfico. ¿Cómo pudo suceder? Cómo un árbitro de élite terminó en el eslabón más bajo y peligroso de la cadena del crimen organizado. Esta es la historia del descenso al abismo de Byron Moreno,
un relato que nos obliga a mirar las grietas más oscuras del deporte que amamos. Para entender la caída, primero debemos recordar su momento de infamia. Mundial de Corea y Japón 2002. Octavos de final. Italia contra Corea del Sur. El mundo entero fue testigo de una de las actuaciones arbitrales más controvertidas de la historia. Byron Moreno se convirtió en el protagonista absoluto. Un gol de oro anulado a Italia por un fuera de juego inexistente. La expulsión de Francesco Totti por una supuesta simulación que parecía un penalti claro. Decisiones que, una tras otra, inclinaron la balanza a favor del equipo anfitrión. Italia, una de las grandes favoritas, quedaba eliminada. La prensa italiana lo tildó de ladrón y el peor árbitro de la historia. La FIFA, en un movimiento poco común, inició una investigación sobre su actuación. Aunque nunca se encontraron pruebas de un soborno directo en ese partido, la sombra de la duda quedó sembrada para siempre. Moreno fue suspendido, pero su reputación ya estaba destrozada. ¿Fue este partido el preludio de su caída? ¿O era ya una señal de que algo más oscuro se movía detrás del silbato? Tras el escándalo mundialista, Moreno regresó a Ecuador, pero los problemas no hicieron más que seguirlo. Protagonizó otro episodio polémico en un partido de la liga local entre Liga de Quito y Barcelona de Guayaquil. Añadió 13 minutos de tiempo extra sin justificación aparente, periodo en el que Liga de Quito remontó un 3-2 en contra para ganar 4-3. Casualmente, Moreno era candidato a concejal en Quito en ese momento. Las acusaciones de que había manipulado el partido para ganar favores políticos no se hicieron esperar. La Federación Ecuatoriana de Fútbol lo suspendió por 20 partidos. A su regreso, otra actuación desastrosa lo llevó a una nueva suspensión y finalmente a su retirada prematura del arbitraje en 2003. Su carrera en el fútbol había terminado, pero su conexión con el escándalo estaba lejos de acabar. Se convirtió en comentarista deportivo, una figura mediática que vivía de la polémica que él mismo había creado. Parecía haber encontrado una forma de capitalizar su infamia. Sin embargo, detrás de las cámaras, una tormenta mucho más peligrosa se estaba gestando. Y así llegamos de nuevo a ese fatídico día de 2010 en el aeropuerto JFK. El arresto de Byron Moreno no fue solo la noticia de un exárbitro caído en desgracia, fue la confirmación de que sus problemas iban mucho más allá del terreno de juego. Durante el juicio en Nueva York, su defensa pintó un cuadro desesperado. Se habló de una deuda de $40,000, una cifra que para un exárbitro internacional no debería ser impagable. Pero, según su abogado, esta deuda no era con un banco. Era con gente peligrosa, gente que había amenazado directamente a su familia. Moreno, acorralado y aterrorizado, habría aceptado transportar la droga como única salida para salvar a sus seres queridos. La imagen del árbitro corrupto se transformaba en la de una víctima, un hombre atrapado en una red criminal mucho más grande que él. La fiscalía, por su parte, lo presentó como un criminal codicioso que vio en el narcotráfico una forma fácil de ganar dinero. Finalmente, fue declarado culpable y condenado a 30 meses de prisión en una cárcel federal de Estados Unidos. El descenso al abismo se había completado. El hombre que una vez impartió justicia en los estadios más importantes del mundo, ahora vestía un uniforme de recluso. La historia de Byron Moreno es una tragedia personal, pero también es un espejo incómodo para el mundo del fútbol. Nos obliga a hacernos preguntas que duelen, preguntas que a menudo preferimos ignorar. ¿Fue su desastrosa actuación en el Mundial de 2002 la primera señal de que ya estaba comprometido con organizaciones criminales? Es posible que las presiones de las mafias de apuestas, por ejemplo, influyeran en sus decisiones mucho antes de que lo atraparan con heroína pegada al cuerpo. Pensemos en la cantidad de dinero que se mueve en el fútbol, no solo en fichajes y salarios, sino en el oscuro mundo de las apuestas ilegales. Un árbitro es la pieza más vulnerable y a la vez más poderosa del sistema. Una sola decisión puede generar o hacer perder millones. ¿Cuántos personajes como Byron Moreno siguen hoy impartiendo justicia en los estadios bajo la presión de mafias que no vemos? ¿Qué tan profundo llega este problema?
y esto nos lleva a cuestionar a las más altas esferas del poder. ¿Es posible que la FIFA supiera de la inestabilidad de Moreno, de su historial de polémicas en Ecuador, y aún así le entregara la responsabilidad de dirigir partidos cruciales en un mundial? La investigación de la FIFA sobre su actuación en 2002 fue tibia y no concluyente. ¿Fue por falta de pruebas o por falta de voluntad para no manchar la imagen de su torneo estrella? Cuando un sistema no se depura a sí mismo cuando se barren los problemas debajo de la alfombra, se crea el caldo de cultivo perfecto para que figuras como Moreno prosperen en la sombra hasta que la situación explota de la forma más espectacular y destructiva posible. El caso Moreno no es solo el de un hombre, es el síntoma de una enfermedad que podría estar carcomiendo las bases del deporte rey. Nos recuerda que detrás del brillo de los trofeos y la pasión de los aficionados, existen zonas grises donde la integridad se pone a prueba constantemente. Hoy, Byron Moreno está en libertad. Cumplió su condena y regresó a Ecuador, donde mantiene un perfil bajo, alejado de los medios. Su nombre, sin embargo, sigue siendo sinónimo de corrupción y escándalo en el fútbol. Su historia es una advertencia de que el dinero y el poder pueden corromper, de que las presiones externas son reales y de que la integridad es un bien frágil que debe ser protegido a toda costa, tanto por los individuos como por las instituciones. Nos recuerda que cada vez que vemos un error arbitral inexplicable, es inevitable que surja la pregunta: ¿es un simple error humano o hay algo más detrás? El legado de Moreno es esa duda, esa semilla de desconfianza que plantó en el corazón de millones de aficionados y que, lamentablemente, sigue creciendo con cada nuevo escándalo que salpica al mundo del deporte. Hemos llegado al final de este viaje por las sombras del fútbol, pero la conversación apenas comienza. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿Crees que Byron Moreno fue principalmente una víctima de sus circunstancias, un hombre acorralado por deudas y amenazas? ¿O lo ves más como un criminal calculador que usó su posición en el fútbol para sus propios fines ilícitos? ¿Qué pesa más, en tu opinión, su desesperación o su falta de ética? Y mirando más allá de este caso, ¿qué otro escándalo deportivo, qué otra historia oculta te gustaría que investiguemos en Pulso Global? Tu opinión es fundamental para nosotros. Deja tu comentario aquí abajo, nos encanta leerte, debatir y construir esta comunidad juntos. Si este video te ha abierto los ojos o te ha hecho pensar, no olvides darle un buen me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún expediente. Y por favor, comparte este video para que más gente conozca la verdad que a veces se esconde detrás del balón. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda que, aunque el juego pueda estar manchado a veces, nuestra pasión por la verdad es y será siempre inquebrantable. Sigue adelante, mantén siempre el espíritu crítico y nos vemos en el próximo episodio de Pulso Global. Hasta la próxima.